¿Y si todo lo que nos han contado sobre el origen de la humanidad fuera incompleto? ¿Y si existiera un planeta que los antiguos conocían? Un mundo que regresa cíclicamente desde los confines más oscuros del sistema solar, trayendo consigo a seres que moldearon nuestra civilización? ¿Y si la razón por la que vinieron no fue curiosidad ni exploración, sino algo mucho más tangible, algo que aún hoy mueve guerras y despierta la codicia más profunda del ser humano? El oro. Nos han enseñado que la civilización surgió de forma espontánea hace unos 6000 años en Mesopotamia. Nos han dicho que el ser humano pasó de ser un cazador-recolector a construir ciudades, inventar la escritura y desarrollar matemáticas complejas en un abrir y cerrar de ojos histórico. Pero una serie de tablillas de arcilla desenterradas en el desierto iraquí cuenta una historia diferente, una historia que la ciencia oficial prefiere ignorar, que los académicos descartan como mitología, pero que cada vez más investigadores están empezando a tomar en serio. Hoy analizamos textos que tienen más de 5000 años y que describen con precisión planetas que la ciencia moderna no descubrió hasta hace pocas décadas. Exploramos minas de oro en Sudáfrica, cuya antigüedad desafía toda lógica conocida, y conectamos los puntos entre mitos de civilizaciones separadas por océanos enteros que misteriosamente cuentan la misma historia. La historia de dioses que bajaron del cielo, que crearon al ser humano y que vinieron aquí por una razón muy específica. Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones más oscuros de la historia, donde cuestionamos las verdades que nos han enseñado y donde nos atrevemos a mirar más allá del velo oficial. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a ver esta noche desafía los cimientos mismos de lo que creemos saber sobre nosotros mismos, sobre nuestro planeta y sobre nuestro lugar en el cosmos. Si te gusta cuestionar la realidad, si disfrutas de esos momentos donde una idea nueva te hace replantearte todo, entonces estás en el lugar correcto. Acompáñame en este viaje. Para entender la historia de Nibiru y los Anunnaki, debemos viajar primero al lugar donde todo comenzó, o al menos donde todo fue registrado por primera vez. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hoy conocemos esta región como Irak, un país devastado por conflictos modernos, pero que hace miles de años fue la cuna de la civilización más avanzada del mundo antiguo. Allí surgieron los sumerios, un pueblo misterioso cuyo origen sigue siendo un enigma para los historiadores. Los sumerios aparecieron aparentemente de la nada alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era. No hay evidencia clara de una evolución gradual. Un día, en términos históricos, simplemente estaban allí, construyendo ciudades monumentales, desarrollando sistemas de irrigación sofisticados, inventando la rueda, creando la primera forma de escritura conocida, la cuneiforme, y estableciendo sistemas legales y administrativos que servirían de modelo para todas las civilizaciones posteriores. La versión oficial nos dice que todo esto fue producto del ingenio humano, de la necesidad de organizarse en comunidades agrícolas cada vez más grandes. Pero hay un problema con esta explicación. Los propios sumerios no estaban de acuerdo con ella. En sus textos, en sus mitos, en sus registros históricos que ellos consideraban hechos y no ficción, contaban una historia muy diferente. Decían que todo lo que sabían, todo lo que habían construido, se lo debían a unos seres que habían bajado del cielo. Los llamaban los Anunnaki. La palabra Anunnaki
ha sido traducida de diversas formas a lo largo de los años. Algunos académicos la interpretan como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Otros la traducen como la descendencia del príncipe o los 50 grandes dioses. Pero más allá de las discusiones etimológicas, lo que resulta innegable es que para los sumerios estos seres eran reales. No eran símbolos abstractos de fuerzas naturales como el sol o la lluvia. Eran entidades físicas, con nombres propios, con jerarquías, con conflictos entre ellos, con necesidades y con un propósito muy claro. Según los textos sumerios, los Anunnaki provenían de un lugar llamado Nibiru. Este nombre aparece repetidamente en las tablillas de arcilla, descrito no como un concepto abstracto o un reino celestial metafórico, sino como un cuerpo celeste concreto. Un planeta, un mundo que orbitaba alrededor del mismo Sol que el nuestro, pero en una órbita tan elíptica, tan extremadamente alargada, que solo se acercaba al interior del sistema solar cada miles de años. Aquí es donde debemos hacer una pausa y considerar las implicaciones de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de textos escritos hace más de 5.000 años que describen un planeta con una órbita que tarda miles de años en completarse. Un planeta que, según la cosmología sumeria, era el hogar de una civilización avanzada. Un planeta que la ciencia oficial no reconoce, pero que curiosamente encaja con ciertas anomalías que los astrónomos han observado en los confines del sistema solar. A finales del siglo XIX y principios del XX, los astrónomos notaron perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Algo estaba afectando gravitacionalmente a estos gigantes de hielo. Algo grande. Esta fue la razón por la que se inició la búsqueda de un noveno planeta. Una búsqueda que llevó al descubrimiento de Plutón en 1930. Pero Plutón resultó ser demasiado pequeño para explicar las anomalías observadas. Durante décadas, el misterio quedó sin resolver. Luego, en 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown, del Instituto Tecnológico de California, publicaron un estudio que sacudió a la comunidad científica. Basándose en las órbitas anómalas de varios objetos transneptunianos, objetos que flotan más allá de Neptuno, propusieron la existencia de un planeta desconocido. Lo llamaron Planeta 9 o Planeta X. Según sus cálculos, este hipotético mundo tendría una masa entre 5 y 10 veces la de la Tierra y orbitaría el Sol en una trayectoria extremadamente elíptica, acercándose ocasionalmente al interior del sistema solar antes de alejarse hacia las profundidades del espacio. ¿Te suena familiar? Un planeta masivo con una órbita elíptica extrema que lo aleja durante largos períodos de tiempo. Esto es exactamente lo que los sumerios describían hace 5 milenios cuando hablaban de Nibiru. La coincidencia es, como mínimo, inquietante. Pero dejemos la astronomía por un momento y centrémonos en la pregunta central de nuestro viaje de esta noche. ¿Por qué vinieron? Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que los Anunnaki existieron y que viajaron desde Nibiru hasta la Tierra, ¿cuál era su motivación? ¿Qué podía tener nuestro pequeño planeta azul que atrajera a una civilización capaz de viajar entre mundos? Los textos sumerios son sorprendentemente claros al respecto. El oro. Vinieron por el oro. Ahora, antes de que esta afirmación te parezca absurda o demasiado simple, déjame explicarte el contexto que los antiguos textos proporcionan. Según la cosmología sumeria, Nibiru era un mundo en crisis. Su atmósfera estaba deteriorándose, perdiendo la capacidad de retener el calor del Sol durante los largos períodos
en que el planeta se alejaba hacia los confines del espacio. Necesitaban una solución, y esa solución era el oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro tiene propiedades únicas que ningún otro elemento posee. Es el metal más maleable conocido por la humanidad. Un solo gramo de oro puede ser estirado en un hilo de más de 2 kilómetros de longitud. Puede ser batido en láminas tan finas que la luz pasa a través de ellas. Es prácticamente indestructible, no se oxida, no se corroe, no reacciona con casi ningún otro elemento. Y lo más importante para nuestra historia, el oro tiene propiedades excepcionales para reflejar radiación infrarroja y para conductividad térmica. En la actualidad, las agencias espaciales utilizan oro en los escudos térmicos de las naves espaciales precisamente por estas propiedades. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, tiene sus espejos recubiertos de oro para optimizar la reflexión de la luz infrarroja. No es ciencia ficción, es ciencia real. El oro tiene aplicaciones tecnológicas que van mucho más allá de la joyería y la economía. Según los textos sumerios, los Anunnaki planeaban suspender partículas de oro en la atmósfera de Nibiru para crear una especie de escudo que retuviera el calor. Un proyecto de geoingeniería a escala planetaria. Y para llevar a cabo este proyecto, necesitaban cantidades enormes del metal precioso. Cantidades que encontraron aquí, en la Tierra. Los primeros Anunnaki que llegaron a nuestro planeta, siempre según estos textos antiguos, establecieron su base de operaciones en una región que llamaban el Edén, un nombre que curiosamente resuena con el Edén bíblico. Pero su principal zona de extracción no estaba en Mesopotamia, estaba mucho más al sur, en lo que hoy conocemos como Sudáfrica. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque las evidencias geológicas y arqueológicas de esta región cuentan una historia que no encaja con la narrativa oficial de la prehistoria humana. Sudáfrica es, sin lugar a dudas, una de las regiones más ricas en oro del planeta. Durante más de un siglo, esta nación ha sido uno de los principales productores mundiales del metal precioso. Pero lo que muchos no saben es que la minería de oro en Sudáfrica no comenzó con los colonizadores europeos del siglo XIX. Las evidencias sugieren que la extracción de oro en esta región es increíblemente antigua. En las décadas de los 60 y 70, la Corporación Minera Anglo-Americana realizó extensas prospecciones en la región de Witwatersrand, el principal yacimiento aurífero de Sudáfrica. Lo que encontraron dejó perplejos a los geólogos. Descubrieron túneles y minas antiguas, trabajos de extracción que claramente no habían sido realizados en tiempos modernos. Algunos de estos túneles se extendían a profundidades impresionantes, siguiendo con precisión las vetas de mineral de oro. Pero lo más sorprendente vino cuando intentaron datar estos trabajos mineros. Utilizando diversas técnicas de datación, incluyendo el análisis de los depósitos de sedimentos que habían rellenado parcialmente los túneles, los investigadores llegaron a conclusiones que simplemente no encajaban con la historia conocida. Algunas de estas minas parecían tener entre 80.000 y 100.000 años de antigüedad. 100.000 años. Piénsalo por un momento. Según la historia convencional, hace 100.000 años el Homo sapiens apenas estaba empezando a desarrollar herramientas de piedra básicas. La idea de que nuestros ancestros pudieran haber excavado minas profundas y seguido vetas de mineral con precisión es, desde el punto de vista académico, absurda. Y sin embargo, allí estaban las evidencias. Túneles que alguien había excavado.
mineral que alguien había extraído, trabajos que requerían conocimientos de geología, ingeniería y organización que supuestamente no existían en esa época. La respuesta oficial fue, como suele suceder con las anomalías incómodas, ignorar el problema. Los estudios fueron archivados, las conclusiones fueron matizadas, y la narrativa oficial de la prehistoria humana continuó intacta. Pero para aquellos que estamos dispuestos a hacer preguntas incómodas, estas minas antiguas de Sudáfrica representan una pieza crucial del rompecabezas. No muy lejos de estos yacimientos auríferos se encuentra otra anomalía arqueológica que merece nuestra atención. Se trata de un complejo de estructuras de piedra que se extiende por miles de kilómetros cuadrados entre Sudáfrica y Zimbabue. Los investigadores locales lo han bautizado como la ciudad de piedra de Adán o el calendario de Adán, aunque estos nombres son relativamente modernos. Desde el aire, la vista es impresionante. Miles, posiblemente millones, de estructuras circulares de piedra conectadas por una red de caminos y canales. El patrón se extiende hasta donde alcanza la vista, cubriendo un área estimada en más de 10.000 kilómetros cuadrados. Durante mucho tiempo, estas estructuras fueron consideradas simples corrales para ganado construidos por tribus locales en siglos recientes. Pero un análisis más detenido revela problemas con esta explicación. En primer lugar, la escala es desproporcionada. No hay ninguna cultura ganadera conocida que haya necesitado construir millones de corrales de piedra. En segundo lugar, muchas de estas estructuras están parcialmente enterradas bajo capas de sedimento que sugieren una antigüedad considerable. En tercer lugar, cuando investigadores independientes comenzaron a estudiar la orientación de estas estructuras, descubrieron que muchas de ellas estaban alineadas con precisión astronómica, orientadas hacia eventos solares específicos como solsticios y equinoccios. ¿Corrales para ganado con alineaciones astronómicas? La explicación no encaja. Pero si consideramos que esta región era, según los textos sumerios, el centro de operaciones mineras de los Anunnaki, entonces estas estructuras adquieren un nuevo significado. Podrían haber sido campamentos para los trabajadores, infraestructura de procesamiento del mineral o instalaciones de apoyo para una operación minera a escala industrial. Hay otro elemento de esta historia que debemos considerar. Los textos sumerios no solo hablan de la llegada de los Anunnaki y de su búsqueda de oro. También cuentan cómo, eventualmente, los dioses se cansaron del trabajo de extracción. La minería era agotadora, incluso para seres superiores. Las condiciones eran duras, el trabajo interminable, y pronto surgió el descontento entre los trabajadores divinos. Fue entonces, según estos antiguos relatos, cuando los Anunnaki tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia de la Tierra para siempre. En lugar de seguir trabajando ellos mismos, decidieron crear una nueva especie, un ser que pudiera hacer el trabajo por ellos, un trabajador, un servidor, una criatura diseñada específicamente para extraer el oro que necesitaban. Esa criatura fuimos nosotros, los humanos. La idea puede parecer descabellante a primera vista, pero cuando examinamos los detalles de los textos sumerios sobre la creación del ser humano, encontramos paralelos inquietantes con el conocimiento genético moderno. Los textos describen cómo dos deidades, Enki y Ninhursag, experimentaron repetidamente hasta crear un ser viable. Hablan de mezclar la esencia de un dios con el barro de la tierra, un lenguaje que algunos investigadores interpretan como una descripción metafórica
de la manipulación genética. Describen intentos fallidos, seres deformes que no cumplían con los requisitos antes de lograr finalmente crear al Adamu, el primer hombre. La palabra Adamu significa literalmente el de la tierra o el terrestre. Y es imposible no notar la similitud con el Adán bíblico. De hecho, muchos estudiosos reconocen que las historias de la creación en el Génesis tienen sus raíces en estos textos sumerios más antiguos. Pero los sumerios contaban la historia con muchos más detalles. Describían el proceso, mencionaban los lugares donde ocurrió, daban nombres a los participantes y explicaban la motivación. Y esa motivación no era el amor divino, ni el deseo de crear seres a su imagen y semejanza. Era la necesidad práctica de trabajadores para las minas de oro. Aquí surge una pregunta inevitable. Si los sumerios simplemente estaban inventando mitos para explicar su origen, ¿por qué incluirían un detalle tan poco halagador? ¿Por qué describirse a sí mismos como una especie creada para ser esclava? La mayoría de los mitos de creación de las culturas antiguas presentan a los humanos como la creación especial de los dioses, seres queridos y valorados. Pero los sumerios contaban una historia diferente. Una historia de servidumbre, de trabajo forzado, de una existencia determinada por las necesidades de seres superiores. Es como si estuvieran transmitiendo un recuerdo, no inventando una fantasía. El investigador que más hizo por traer estas ideas al público moderno fue Zecharia Sitchin, un erudito nacido en Azerbaiyán en 1920 que dedicó décadas de su vida a estudiar los textos sumerios y acadios. Sitchin era políglota, dominaba el hebreo antiguo, el acadio y el sumerio, y pasó años traduciendo e interpretando las tablillas de arcilla que se conservan en museos de todo el mundo. En 1976 publicó su primera obra, El 12º planeta, donde presentaba su teoría sobre los Anunnaki, Nibiru y la creación del ser humano. El libro causó sensación, vendió millones de copias en todo el mundo y generó un debate que continúa hasta el día de hoy. Los académicos ortodoxos lo criticaron ferozmente, acusándolo de malas traducciones y de forzar interpretaciones para que encajaran con sus teorías preconcebidas. Pero Sitchin nunca se retractó. Continuó publicando libros hasta su muerte en 2010, siempre defendiendo que los sumerios nos habían dejado un registro histórico que merecía ser tomado en serio. Es importante señalar que no necesitamos aceptar todo lo que Sitchin propuso para reconocer que planteó preguntas válidas. Los textos sumerios existen. Las traducciones pueden debatirse, pero las tablillas están ahí, en museos como el británico y el de Berlín, disponibles para cualquier estudioso que quiera examinarlas. Y esas tablillas hablan de dioses que vinieron del cielo, de un planeta llamado Nibiru, de la creación del ser humano como trabajador y de la extracción de recursos de la tierra. La pregunta que debemos hacernos no es si Sitchin tenía razón en cada detalle. La pregunta es ¿por qué los sumerios contaban estas historias y qué estaban tratando de transmitirnos a través de los milenios? Porque hay un patrón aquí que va más allá de Sumeria. Cuando examinamos las mitologías de culturas de todo el mundo, encontramos historias sorprendentemente similares. Dioses que descienden del cielo, seres que enseñan a los humanos las artes de la civilización, relatos de una edad dorada seguida de una catástrofe y, curiosamente, una obsesión universal con el oro. En la antigua India, los textos védicos hablan de los devas,
seres celestiales que viajaban en carros voladores llamados vimanas. Estos textos, algunos de los cuales tienen más de 3000 años, describen batallas aéreas, armas que suenan sospechosamente similares a misiles y explosiones nucleares, y viajes entre las estrellas. Los devas, como los Anunnaki, eran descritos como seres físicos con pasiones, conflictos y motivaciones propias. En las Américas, los aztecas y los mayas hablaban de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios que vino del cielo, enseñó a los humanos y prometió regresar. Los incas adoraban a Viracocha, un ser barbudo y de piel clara que emergió del lago Titicaca y creó a la humanidad. Los Dogon de Mali, en África Occidental, conocían detalles sobre el sistema estelar de Sirio que la astronomía occidental no confirmó hasta el siglo XX. ¿Coincidencias? ¿Arquetipos universales del inconsciente colectivo, como sugeriría Carl Jung? ¿O ecos de una misma historia, filtrada a través de diferentes culturas y lenguajes, pero preservando su núcleo esencial? Y ahora volvemos al oro, porque este metal precioso ocupa un lugar especial en prácticamente todas las culturas antiguas. Los egipcios lo llamaban la carne de los dioses. Los incas lo consideraban las lágrimas del sol. Para los hindúes era símbolo de pureza e inmortalidad. Los celtas lo asociaban con la iluminación espiritual. Culturas separadas por océanos y milenios, sin contacto conocido entre sí, desarrollaron la misma reverencia casi religiosa por este metal amarillo. ¿Por qué? El oro no es particularmente útil desde un punto de vista práctico primitivo. No sirve para hacer herramientas, es demasiado blando, no sirve para armas, no alimenta, no abriga. Y sin embargo, desde los albores de la civilización, el ser humano ha sentido una atracción inexplicable hacia él. Ha librado guerras por él, ha construido imperios sobre él, ha explorado continentes desconocidos en su búsqueda. La explicación estándar es que el oro es bonito y escaso, y por lo tanto, valioso como símbolo de estatus. Pero esta explicación circular no responde realmente a la pregunta: ¿por qué este metal específico y no otro? ¿Por qué esta obsesión universal que trasciende culturas, épocas y geografías? Si los textos sumerios tienen algún fundamento en la realidad, entonces la respuesta es más profunda. Nuestra fascinación con el oro podría ser un eco ancestral, un recuerdo genético de aquellos tiempos primordiales cuando fuimos creados específicamente para extraerlo. Una programación heredada de nuestros supuestos creadores, los Anunnaki, que necesitaban que valoráramos este metal por encima de todo, para que continuáramos buscándolo, incluso después de que ellos se marcharan. Es una teoría especulativa, por supuesto. No hay forma de probarla científicamente, pero tiene una elegancia explicativa que las teorías convencionales no poseen. Explica por qué el oro es universalmente valioso. Explica por qué nuestros ancestros más remotos ya lo buscaban. Y explica por qué, hasta el día de hoy, los bancos centrales de todas las naciones del mundo acumulan lingotes de este metal en bóvedas subterráneas, como si en el fondo supieran que es algo más que un simple símbolo de riqueza. Continuemos nuestro viaje a través de esta historia que desafía todo lo que nos han enseñado. Hemos hablado de los textos sumerios, de Nibiru, de la llegada de los Anunnaki y de su búsqueda de oro. Hemos mencionado las minas inexplicables de Sudáfrica y la pregunta de por qué la humanidad parece estar genéticamente programada para valorar este metal por encima de casi cualquier otra cosa. Pero hay mucho más que explorar, muchas más piezas de este rompecabezas que debemos examinar antes de intentar ver la imagen completa.
Volvamos por un momento a los textos sumerios, porque hay detalles en ellos que resultan extraordinariamente específicos para ser simples invenciones mitológicas. Cuando los antiguos escribas grababan sus cuñas en la arcilla húmeda, no solo contaban historias de dioses y héroes, también registraban información astronómica con una precisión que todavía hoy asombra a los investigadores. Los sumerios conocían los planetas del sistema solar. Esto puede parecer poco impresionante a primera vista, pero debemos recordar que hablamos de una civilización que existió hace más de 5.000 años, sin telescopios, sin matemáticas avanzadas según la versión oficial, sin ninguna de las herramientas que nosotros consideramos necesarias para estudiar el cosmos. Y sin embargo, en sus tablillas describían un sistema solar con 12 cuerpos celestes principales, incluyendo el Sol, la Luna y 10 planetas. 10 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y uno más, Nibiru. Ahora bien, Urano no fue descubierto oficialmente hasta 1781, cuando William Herschel lo observó con su telescopio. Neptuno fue identificado en 1846. Plutón, como mencionamos antes, en 1930. ¿Cómo podían los sumerios conocer la existencia de estos mundos distantes, invisibles a simple vista, milenios antes de que la ciencia moderna los descubriera? La respuesta académica convencional es que no los conocían realmente, que las interpretaciones de los sellos cilíndricos y las tablillas que parecen mostrar el sistema solar son erróneas o forzadas, que estamos viendo lo que queremos ver. Pero existe un sello cilíndrico particular, conocido como UVA 243, que actualmente se encuentra en el Museo Estatal de Berlín y que muestra una imagen difícil de descartar. Este sello, fechado aproximadamente en 2500 antes de nuestra era, muestra lo que parece ser una estrella rodeada de 11 cuerpos esféricos de diferentes tamaños. La disposición no es aleatoria. Los cuerpos más grandes están en el centro de la formación, los más pequeños hacia los extremos, exactamente como se distribuyen los planetas en nuestro sistema solar, con los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno ocupando las órbitas centrales y los planetas rocosos más pequeños hacia el interior y los mundos helados hacia el exterior. Pero hay un cuerpo adicional, un 11º planeta que aparece en una posición que sugiere una órbita elíptica, acercándose desde fuera del sistema hacia el interior. Nibiru. Los escépticos argumentan que este sello podría representar cualquier cosa, que estamos proyectando nuestro conocimiento moderno sobre un artefacto antiguo. Y es un argumento válido. La interpretación de símbolos antiguos siempre está sujeta a debate. Pero lo que no puede negarse es que los sumerios tenían un conocimiento astronómico que no debería haber existido en su época. Conocían el concepto de la precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje terrestre que tarda casi 26.000 años en completar un ciclo. Tenían cálculos matemáticos basados en el número 60 que todavía utilizamos hoy, en nuestros minutos de 60 segundos y nuestras horas de 60 minutos. Conocían el teorema que atribuimos a Pitágoras 1500 años antes de que Pitágoras naciera. ¿De dónde venía todo este conocimiento? Los propios sumerios tenían una respuesta. Decían que todo lo que sabían se lo habían enseñado los Anunnaki, que los dioses que bajaron del cielo les transmitieron las artes de la civilización, la escritura, las matemáticas, la astronomía, la agricultura, la metalurgia, que antes de la llegada de estos seres
los humanos eran poco más que animales, y que después de su contacto florecieron como una civilización avanzada casi de la noche a la mañana. Es una afirmación extraordinaria, sin duda, pero las afirmaciones extraordinarias merecen una investigación extraordinaria, no un rechazo automático. Profundicemos ahora en la evidencia geológica, porque la Tierra misma guarda registros que la historia escrita no puede proporcionar. Hemos mencionado las minas de oro de Sudáfrica, pero hay más, mucho más. Uno de los misterios geológicos más intrigantes de nuestro planeta es la distribución del oro en la corteza terrestre. El oro es un elemento pesado, mucho más denso que el hierite o el silicio que componen la mayor parte de las rocas superficiales. Según las leyes de la física, durante la formación de la Tierra, cuando nuestro planeta era una bola de roca fundida, los elementos más pesados deberían haber migrado hacia el centro, hundiéndose en el núcleo planetario. El oro debería estar en el centro de la Tierra, completamente inaccesible. Y sin embargo, aquí está, en la superficie, en cantidades suficientes para que los humanos lo hayamos extraído durante milenios. ¿Cómo llegó aquí? La explicación científica actual es fascinante por derecho propio. Los geólogos creen que el oro que encontramos en la corteza terrestre llegó del espacio. Durante un período conocido como el bombardeo intenso tardío, hace aproximadamente 4.000 millones de años, la Tierra fue golpeada por una lluvia de asteroides y cometas que trajeron consigo enormes cantidades de metales pesados, incluyendo oro, platino e iridio. Este oro extraterrestre se depositó en la superficie y eventualmente se concentró en vetas y yacimientos a través de procesos geológicos. En otras palabras, el oro de la Tierra viene literalmente del cielo. Es polvo de estrellas, restos de explosiones de supernovas que ocurrieron hace miles de millones de años, antes incluso de que nuestro Sol existiera. Cada anillo de bodas, cada lingote en una bóveda bancaria, cada hilo de oro en un circuito electrónico, está hecho de átomos que viajaron a través del cosmos para llegar aquí. Si los Anunnaki realmente vinieron de otro planeta en busca de oro, no eligieron la Tierra al azar. Nuestro planeta, gracias a ese bombardeo cósmico primordial, tiene una concentración de oro superficial inusualmente alta. Desde una perspectiva puramente práctica, la Tierra sería un objetivo lógico para cualquier civilización que necesitara este metal. Pero la geología nos cuenta algo más. Los yacimientos de oro más antiguos y ricos del mundo, los del cratón de Cap Val en Sudáfrica y el cratón de Pilbara en Australia Occidental, tienen algo en común. Ambos se formaron hace aproximadamente 3.000 millones de años, en una época conocida como el Arcaico. Son los restos de los primeros continentes estables de la Tierra y contienen concentraciones de oro que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Estos antiguos cratones han sido explotados intensivamente durante el último siglo. El Witwatersrand de Sudáfrica ha producido más de 50.000 toneladas de oro desde que comenzó la minería moderna, aproximadamente el 40% de todo el oro extraído en la historia humana conocida. Pero las evidencias de minería antigua en estas regiones sugieren que no fuimos los primeros en descubrir estas riquezas. Hay un investigador sudafricano llamado Michael Tellinger que ha dedicado décadas a estudiar las estructuras de piedra y las anomalías arqueológicas de su país natal. Sus conclusiones son controvertidas, rechazadas por el establishment académico, pero merecen al menos ser consideradas. Tellinger afirma que las estructuras circulares de piedra que cubren vastas áreas de Sudáfrica y Zimbabue
no son simples corrales para ganado, como sostiene la interpretación oficial. Según él, son los restos de una antigua civilización minera, posiblemente relacionada con los Anunnaki de los textos sumerios. Tellinger señala que muchas de estas estructuras están conectadas a canales que conducen a antiguos yacimientos auríferos. Argumenta que podrían haber sido parte de un sistema industrial diseñado para procesar mineral de oro a gran escala, y presenta dataciones controvertidas que sitúan algunas de estas estructuras en épocas increíblemente remotas, mucho antes de lo que la arqueología convencional considera posible para cualquier actividad humana organizada. Tiene razón Tellinger. Es difícil saberlo con certeza. Sus métodos de datación han sido criticados, sus interpretaciones cuestionadas, pero lo que nadie puede negar es que esas estructuras existen. Millones de círculos de piedra cubren miles de kilómetros cuadrados. Alguien las construyó. Alguien invirtió una cantidad incalculable de trabajo en erigirlas. Y la explicación de que son simples corrales para ganado parece, como mínimo, insuficiente para dar cuenta de su escala y complejidad. La ciencia tiene una forma curiosa de lidiar con las anomalías que no encajan en el paradigma aceptado. Primero, las ignora. Luego, si no pueden ser ignoradas, las minimiza. Y si la evidencia se vuelve imposible de minimizar, entonces reescribe el paradigma, a menudo olvidando convenientemente que aquellos que propusieron la nueva interpretación fueron ridiculizados durante décadas. Pensemos en la deriva continental. Cuando Alfred Wegener propuso en 1912 que los continentes se movían, que América del Sur y África habían estado alguna vez unidas, fue tratado como un loco. Los geólogos de su tiempo se burlaron de él. Murió en 1930 sin ver su teoría aceptada. No fue hasta la década de los 60, más de 50 años después, cuando la tectónica de placas fue finalmente reconocida como correcta. Hoy se enseña en las escuelas como un hecho básico de la geología. ¿Cuántas otras ideas que hoy consideramos ridículas serán aceptadas como hechos dentro de 50 o 100 años? Es posible que la historia de los Anunnaki, descartada actualmente como mitología primitiva, contenga un núcleo de verdad que la ciencia futura eventualmente reconocerá. No tengo la respuesta a esa pregunta. Nadie la tiene todavía. Pero creo que vale la pena mantener la mente abierta, seguir haciendo preguntas y no descartar posibilidades solo porque no encajan cómodamente en lo que creemos saber. Pasemos ahora a examinar la evidencia humana, la que está inscrita no en piedra ni en capas geológicas, sino en nuestras propias células. El genoma humano. El libro de instrucciones que define lo que somos. Cuando el proyecto Genoma Humano completó la secuenciación de nuestro ADN en el año 2003, los científicos esperaban encontrar confirmación de nuestro lugar en el árbol evolutivo, y en gran medida eso fue lo que encontraron. Compartimos aproximadamente el 98% de nuestro genoma con los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos. Somos, sin duda, primates africanos evolucionados, pero también encontraron anomalías, fragmentos de código genético que no encajaban, genes que aparecen en el genoma humano, pero no en ninguno de nuestros supuestos ancestros evolutivos, secuencias que parecen haber sido insertadas de forma súbita en lugar de evolucionar gradualmente. Uno de los descubrimientos más desconcertantes fue la fusión del cromosoma 2. Los humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que los grandes simios tienen 48. La explicación es que en algún momento de nuestra historia evolutiva,
Dos cromosomas que estaban separados en nuestros ancestros se fusionaron en uno solo. Esta fusión es visible en la estructura de nuestro cromosoma 2, que muestra señales claras de haber sido originalmente dos cromosomas distintos. La evolución puede explicar esta fusión. Mutaciones cromosómicas ocurren de vez en cuando, y si una de ellas resulta beneficiosa, o al menos neutral, puede propagarse a través de una población. Pero lo que resulta curioso es la velocidad aparente con la que esta fusión se extendió y el momento en que ocurrió, coincidiendo aproximadamente con el período en que los humanos modernos comenzaron a diferenciarse significativamente de otros homínidos. Algunos investigadores heterodoxos han sugerido que esta fusión no fue accidental, que podría haber sido el resultado de una manipulación genética deliberada, una intervención diseñada para crear una nueva especie con características específicas, una especie más inteligente, más adaptable, más capaz de realizar trabajos complejos, una especie diseñada para servir. Es una especulación, por supuesto. No hay forma de probar que el cromosoma 2 fue fusionado deliberadamente en lugar de accidentalmente. Pero la posibilidad existe y encaja con lo que los textos sumerios describen. Enki y Ninhursag, experimentando con la genética, creando seres híbridos, mezclando su esencia con la de los homínidos terrestres hasta lograr el trabajador perfecto. Hay otro aspecto del genoma humano que resulta difícil de explicar evolutivamente: nuestro cerebro. El cerebro humano es, con diferencia, el más complejo del reino animal. Consume aproximadamente el 20% de nuestra energía total, a pesar de representar solo el 2% de nuestra masa corporal. Desde una perspectiva evolutiva pura, esto es un lujo extraordinario. Un órgano que consume tantos recursos debería proporcionar una ventaja de supervivencia igualmente extraordinaria para justificar su costo. Y aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. El cerebro humano parece estar sobredimensionado para las necesidades de supervivencia básica. Nuestros ancestros homínidos sobrevivieron durante millones de años con cerebros significativamente más pequeños. Los chimpancés, con sus cerebros de aproximadamente 400 centímetros cúbicos, se las arreglan perfectamente en su entorno natural. Entonces, ¿por qué los humanos desarrollamos cerebros de 1400 centímetros cúbicos? ¿Qué presión evolutiva podría haber favorecido un incremento tan masivo en la capacidad cerebral? La respuesta convencional invoca factores como el desarrollo del lenguaje, la vida social compleja y el uso de herramientas. Pero estas respuestas son, en cierto modo, circulares. Decimos que el cerebro creció para permitir el lenguaje y las herramientas, y que el lenguaje y las herramientas fueron posibles porque el cerebro creció. No explican realmente qué inició este ciclo de retroalimentación, ni por qué ocurrió solo en nuestra especie y no en ninguna otra. Si los textos sumerios contienen alguna verdad, entonces la respuesta es diferente. El cerebro humano fue diseñado, fue específicamente aumentado para permitir la inteligencia necesaria para el trabajo minero, la obediencia a las instrucciones, la capacidad de aprender tareas complejas. Fuimos creados para ser trabajadores inteligentes, pero no lo suficientemente inteligentes como para cuestionar a nuestros creadores. O al menos, esa era la intención original. Pero algo salió diferente. Según los mismos textos, algunos de los Anunnaki comenzaron a relacionarse con las hijas de los hombres. Los dioses tomaron esposas humanas y tuvieron hijos con ellas. Estos híbridos
medio divinos y medio humanos, poseían capacidades que superaban las de los trabajadores originales. Eran más fuertes, más inteligentes, más largamente vividos. Los héroes de antaño, los hombres de renombre, como dice el Génesis bíblico, haciéndose eco de estos mitos más antiguos. Esta mezcla genética no estaba en el plan original. Causó conflictos entre los propios Anunnaki. Algunos veían a los humanos como meras herramientas y despreciaban la contaminación de su linaje divino. Otros, como Enki, parecían haber desarrollado cierto afecto por su creación y favorecían la elevación de los humanos a un estatus más cercano al de los dioses. Este conflicto, esta tensión entre facciones de los Anunnaki, aparece repetidamente en los textos sumerios y tiene paralelos en otras mitologías. Los dioses griegos estaban constantemente en desacuerdo sobre cómo tratar a los humanos. Los dioses nórdicos debatían si los mortales merecían su protección o su desprecio. Incluso en la Biblia vemos atisbos de este conflicto, con un Dios que a veces favorece a la humanidad y otras veces planea destruirla. ¿Y si estas historias no son solo proyecciones de conflictos humanos sobre figuras divinas? ¿Y si reflejan memorias reales de debates que ocurrieron entre seres que, aunque superiores a nosotros, no eran omniscientes ni omnipotentes? ¿Y si los Anunnaki, como nosotros mismos, estaban divididos sobre cuestiones morales y políticas? Esto nos lleva a uno de los episodios más dramáticos de la narrativa sumeria: el diluvio, la gran inundación que, según los textos, casi acabó con la humanidad. El relato sumerio del diluvio es significativamente más antiguo que el bíblico. La historia de Ziusudra, el Noé sumerio, aparece en tablillas que datan de al menos 1700 años antes de que se escribiera el Génesis, y los detalles son sorprendentemente similares. Una asamblea de dioses decide destruir a la humanidad. Un dios disidente, Enki, advierte a un hombre justo y le ordena construir un barco. El hombre carga el barco con su familia y con animales de cada especie. Las aguas suben, destruyendo toda vida en la tierra. Finalmente, las aguas retroceden, el barco encalla en una montaña y la humanidad sobrevive para repoblar el mundo. Pero los sumerios incluían detalles que la versión bíblica omite. Explicaban por qué los dioses decidieron enviar el diluvio. Según Enlil, el líder de los Anunnaki, la humanidad se había multiplicado demasiado. El ruido que hacían los humanos perturbaba el descanso de los dioses. Y lo más importante, los híbridos entre dioses y humanos estaban alterando el orden establecido. El diluvio era, en esencia, un intento de control poblacional y de eliminación de los elementos indeseables. Enki, que había participado en la creación de la humanidad y que sentía responsabilidad hacia ella, no podía permanecer pasivo ante la destrucción total, pero tampoco podía oponerse abiertamente a la decisión del Consejo de Dioses. Así que encontró una forma de desobedecer técnicamente sin desobedecer. No advirtió directamente a Ziusudra. En cambio, habló a una pared de cañas, sabiendo que Ziusudra estaba escuchando al otro lado. De esta forma, preservó la apariencia de obediencia mientras salvaba a su creación. Es un detalle curiosamente humano para ser una simple mitología. Un dios que busca lagunas legales, que cumple la letra de la ley mientras viola su espíritu. Un dios que siente obligaciones contradictorias y encuentra una solución ingeniosa para reconciliarlas. Este tipo de complejidad psicológica no es lo que esperamos de figuras divinas abstractas. Es lo que esperamos de seres reales, con personalidades, limitaciones y dilemas morales genuinos. Después del diluvio, según los textos,
la tierra quedó devastada. Las infraestructuras de los Anunnaki habían sido destruidas. Las minas estaban inundadas. La mayor parte de la humanidad había perecido. Era necesario comenzar de nuevo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Los textos sugieren que después del diluvio, los Anunnaki decidieron cambiar su enfoque. En lugar de mantener a la humanidad en un estado de servidumbre primitiva, optaron por civilizarla. Les enseñaron agricultura avanzada, les dieron la escritura, les instruyeron en astronomía, matemáticas y medicina. Establecieron ciudades-estado gobernadas por reyes humanos que actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Esto, según la interpretación de Sitchin y otros investigadores alternativos, explicaría el misterioso surgimiento repentino de la civilización sumeria. No fue una evolución gradual de la sociedad humana, fue un programa deliberado de desarrollo acelerado, implementado por seres que poseían el conocimiento y decidieron compartirlo. ¿Por qué harían esto? Quizás porque se dieron cuenta de que una humanidad más desarrollada sería más productiva. Quizás porque algunos de ellos, como Enki, genuinamente querían ver prosperar a su creación. O quizás porque sabían que su tiempo en la Tierra estaba llegando a su fin y querían dejar un legado que perdurara. Porque según los textos, los Anunnaki eventualmente se marcharon. No todos a la vez, no en un éxodo dramático, sino gradualmente, a lo largo de milenios. Los dioses que antes caminaban entre los hombres se volvieron cada vez más distantes. Sus apariciones se hicieron más raras. Sus templos quedaron vacíos. Y finalmente, solo quedaron los recuerdos, las historias, los mitos transmitidos de generación en generación. Y quedó el oro. Todo el oro que habían extraído durante incontables milenios. ¿Se lo llevaron consigo? ¿O lo dejaron aquí, almacenado en algún lugar que todavía no hemos descubierto? Esta es una pregunta que mantiene despiertos a algunos investigadores, porque las cantidades de oro que los textos implican que fueron extraídas durante cientos de miles de años de operación minera serían astronómicas, mucho más de lo que la humanidad ha conseguido extraer en toda su historia conocida. ¿Dónde está todo ese oro? Algunos especulan que fue llevado a Nibiru, utilizado para reparar la atmósfera del planeta moribundo. Otros sugieren que todavía está aquí, oculto en bóvedas subterráneas, cuya ubicación se ha perdido en el tiempo. Hay quienes creen que las historias de ciudades de oro, como El Dorado en América del Sur o la ciudad de los Césares en la Patagonia, son ecos de estos depósitos perdidos. No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero la búsqueda continúa. Y mientras buscamos, seguimos repitiendo el patrón que, según esta teoría, fue implantado en nosotros desde el principio. Buscamos oro, valoramos oro, acumulamos oro, como si en algún nivel profundo de nuestra programación genética supiéramos que es importante, aunque hayamos olvidado por qué. Hemos recorrido un largo camino esta noche. Hemos viajado a la antigua Mesopotamia y hemos leído las palabras grabadas en arcilla por escribas que vivieron hace más de 5.000 años. Hemos examinado minas en las profundidades de Sudáfrica, cuya antigüedad desafía toda explicación convencional. Hemos explorado las anomalías de nuestro propio genoma, esas huellas misteriosas que sugieren que nuestra historia evolutiva no es tan sencilla como nos han enseñado. Pero todavía hay más que descubrir. Todavía hay hilos que debemos seguir, conexiones que debemos establecer, preguntas que debemos formular.
Porque la historia de los Anunnaki y Nibiru no termina en Sumeria. Se extiende por todo el planeta, a través de océanos y continentes, a través de culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí. Y cuando empezamos a ver estas conexiones, cuando empezamos a notar los patrones que se repiten una y otra vez, resulta cada vez más difícil descartarlo todo como simple coincidencia. Viajemos ahora al otro lado del mundo, a América, a las tierras de los mayas, los aztecas, los incas, civilizaciones que florecieron miles de años después de Sumeria, separadas de ella por el vasto océano Atlántico, sin ningún contacto conocido según la historia oficial. Y sin embargo, cuando examinamos sus mitos, sus tradiciones, sus obsesiones, encontramos ecos tan claros de la narrativa sumeria que resulta imposible ignorarlos. Los aztecas tenían su propia cosmología, su propia historia de la creación del mundo y de la humanidad. Según sus relatos, los dioses habían creado y destruido el mundo 4 veces antes de la era actual. Cada era, o sol como ellos las llamaban, había terminado en catástrofe. El primer sol fue destruido por jaguares, el segundo sol por vientos, el tercero por lluvia de fuego, el cuarto sol, y aquí la resonancia se vuelve innegable, fue destruido por una inundación, un diluvio que cubrió la tierra y convirtió a los hombres en peces. Estamos ahora en el quinto sol, la quinta era de la humanidad. Y según la profecía azteca, también esta era terminará en destrucción, en temblores de tierra que devorará todo. ¿De dónde viene esta historia de destrucciones cíclicas? ¿Por qué los aztecas, sin ningún contacto con Mesopotamia, contaban historias de diluvios y cataclismos que reflejan tan de cerca los mitos sumerios? La explicación académica habla de arquetipos universales, de experiencias humanas compartidas que generan mitos similares en culturas independientes. Es una explicación posible. Pero hay otra. Los aztecas hablaban de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios que había venido de las estrellas, que había enseñado a los hombres las artes de la civilización y que había prometido regresar. Quetzalcóatl era descrito como diferente a los demás dioses aztecas. Era más benevolente, más sabio, menos sediento de sangre. Y curiosamente, en muchas representaciones, aparecía con rasgos físicos que no correspondían a la población nativa, con barba y piel clara. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de México, en 1519, el emperador Moctezuma lo confundió inicialmente con Quetzalcóatl que regresaba. Esta confusión, nacida de una antigua profecía, contribuyó a la caída del imperio azteca. Pero la pregunta que pocos hacen es, ¿por qué existía tal profecía en primer lugar? ¿Quién era realmente Quetzalcóatl? ¿Y por qué los aztecas esperaban su regreso desde las estrellas? Los mayas, vecinos y predecesores culturales de los aztecas, tenían creencias similares. Hablaban de Kukulcán, su versión de la serpiente emplumada, y poseían conocimientos astronómicos que, de nuevo, desafían toda explicación convencional. El calendario maya es famoso por su precisión extraordinaria. Calculaba el año solar con una exactitud de una 10 milésima de día, más preciso que el calendario gregoriano que usamos actualmente. Conocían el ciclo sinódico de Venus con un error de solo 14 segundos por año. Y rastreaban ciclos cósmicos de millones de años, incluyendo el famoso ciclo de largo conteo que terminó en diciembre de 2012 y que generó tanta especulación apocalíptica en la cultura popular. ¿De dónde venía este conocimiento? Los mayas no tenían telescopios, no tenían las matemáticas formales que nosotros consideramos necesarias para tales cálculos.
y sin embargo observaban el cielo con una precisión que rivaliza con la de la astronomía moderna. La respuesta que ellos mismos daban era que este conocimiento les había sido entregado por los dioses, por seres que vinieron del cielo y que les enseñaron los secretos del cosmos. Viajemos más al sur, a los Andes. El imperio inca, que en su momento de máxima extensión abarcaba desde Colombia hasta Chile, también tenía sus historias de dioses creadores y de catástrofes mundiales. Su dios principal era Viracocha, un ser que, según la leyenda, había emergido del lago Titicaca y había creado el sol, la luna y las estrellas. Viracocha había moldeado a los primeros humanos a partir de piedra, les había dado vida y los había dispersado por la tierra para poblarla. Las descripciones de Viracocha son, una vez más, desconcertantes. Era alto, barbado, de piel clara, vestido con una larga túnica blanca. Caminaba por la tierra enseñando a la gente, realizando milagros, y finalmente se marchó caminando sobre las aguas del Océano Pacífico hacia el oeste, prometiendo regresar algún día. ¿Te suena familiar? Un dios que viene de algún lugar más allá de la tierra, que crea a la humanidad, que enseña las artes de la civilización, que se marcha pero promete volver. Es la misma historia básica que encontramos en Sumeria, en México, en Perú, y la encontramos también en Egipto, en India, en China, en las islas del Pacífico, prácticamente en todas partes donde miramos. La explicación convencional, como dije, invoca arquetipos universales. Jung hablaría del inconsciente colectivo, de patrones innatos en la psique humana que generan mitos similares independientemente de la cultura. Es una teoría elegante, pero tiene un problema. Los arquetipos pueden explicar similitudes generales, temas amplios como el héroe, el que viaja al inframundo, o la madre naturaleza que nutre y destruye. Pero los arquetipos no explican detalles específicos. No explican por qué culturas separadas por océanos describen a sus dioses con los mismos rasgos físicos. No explican por qué todas hablan de un diluvio devastador. No explican la consistencia de los conocimientos astronómicos transmitidos por estos supuestos dioses. Hay otra posibilidad, que todas estas culturas estén recordando lo mismo, que bajo las capas de interpretación local, de nombres cambiados y detalles adaptados, haya un núcleo de verdad histórica, que realmente hubo seres que vinieron de algún lugar más allá de la Tierra, que realmente interactuaron con las civilizaciones humanas de todo el planeta y que realmente dejaron su huella en nuestra memoria colectiva. Si esto es cierto, entonces los Anunnaki de los sumerios, Quetzalcóatl de los aztecas, Viracocha de los incas y docenas de figuras similares en otras culturas podrían ser recuerdos del mismo fenómeno visto desde diferentes perspectivas culturales. Seres reales que visitaron la Tierra, interactuaron con la humanidad y eventualmente se marcharon, dejando tras de sí una profunda impresión que perdura hasta hoy. Volvamos ahora a la cuestión central de nuestro relato, el oro, porque este metal precioso también aparece de forma prominente en las tradiciones de las Américas, de maneras que refuerzan la conexión con la narrativa sumeria. Para los incas, el oro era el sudor del sol, la plata era las lágrimas de la luna. Estos metales tenían un significado sagrado que iba mucho más allá de su valor material. El oro no era usado como moneda por los incas, no lo comerciaban, lo consideraban un material ritual, destinado exclusivamente a honrar a los dioses y a decorar los espacios sagrados.
El templo del sol en Cuzco, el Coricancha, estaba literalmente revestido de oro. Las paredes interiores brillaban con láminas del metal precioso. En el jardín del templo había esculturas de oro de tamaño natural representando mazorcas de maíz, llamas, incluso insectos, todo hecho de oro puro. Cuando los conquistadores españoles llegaron y vieron esta riqueza, quedaron asombrados y procedieron a fundirlo todo, convirtiendo siglos de arte sagrado en lingotes para enviar a Europa. Se estima que los españoles saquearon más de 200 toneladas de oro del Imperio Inca. Y sin embargo, los cronistas de la época hablan de tesoros aún mayores que nunca fueron encontrados. Leyendas de bóvedas ocultas, de ciudades de oro perdidas en la selva, de tesoros enterrados que los incas escondieron de los invasores. El mito de El Dorado, la ciudad de oro, obsesionó a los conquistadores durante generaciones. Expediciones tras expediciones se adentraron en las selvas de Colombia, Venezuela, Brasil, buscando esta ciudad legendaria donde supuestamente todo estaba hecho de oro. Nunca la encontraron. Muchos murieron en la búsqueda, pero la leyenda persistió y persiste hasta hoy. ¿Y si El Dorado no era una ciudad construida por humanos? ¿Y si era un depósito, un almacén de todo el oro extraído durante milenios por los Anunnaki y sus trabajadores humanos? La idea es especulativa, por supuesto, pero explicaría por qué la leyenda era tan persistente, por qué tantas culturas nativas hablaban de ella y por qué nunca ha sido encontrada. Si fue construida por seres con tecnología avanzada, bien podrían haberla ocultado de formas que todavía no podemos detectar. Regresemos ahora al viejo mundo para examinar otra pieza del rompecabezas. Egipto, la tierra de los faraones, de las pirámides, de la Esfinge, una civilización que, como la sumeria, parece haber surgido casi de la nada, ya completamente formada, sin el lento proceso de desarrollo que esperaríamos ver. El Egipto dinástico, el de los faraones que conocemos por los libros de historia, comenzó alrededor del 3000 antes de nuestra era. Pero hay evidencias de que esta civilización tenía raíces mucho más profundas. Los propios egipcios hablaban de un tiempo anterior a los faraones, cuando Egipto era gobernado directamente por los dioses. Llamaban a este período el Zep Tepi, el primer tiempo. Según los textos egipcios preservados por el sacerdote Manetón, antes de los faraones humanos, hubo dinastías de dioses que gobernaron Egipto durante miles de años. Estos dioses, los Neteru, habían venido de algún lugar más allá de la tierra y habían establecido la civilización egipcia. Con el tiempo, los dioses se marcharon, dejando el gobierno en manos de semidioses, luego de héroes y finalmente de los faraones humanos. La cronología de Manetón es problemática para los historiadores convencionales, porque sitúa el origen de la civilización egipcia decenas de miles de años antes de lo que la arqueología acepta. Por lo tanto, se descarta como mitología, como exageración sacerdotal diseñada para dar prestigio antiguo a la cultura egipcia. Pero, ¿y si Manetón estaba registrando tradiciones que contenían un núcleo de verdad? ¿Y si los Neteru egipcios eran los mismos seres que los sumerios llamaban Anunnaki? Las similitudes entre las cosmologías sumeria y egipcia son notables. Ambas hablan de dioses que vinieron del cielo. Ambas describen conflictos entre diferentes facciones de dioses. Ambas mencionan la creación de la humanidad por estos seres divinos. Y ambas otorgan al oro un estatus sagrado, asociándolo con los dioses mismos. Pero hay una diferencia crucial. Mientras que las tablillas sumerias fueron enterradas y olvidadas durante milenios,
redescubierta solo en el siglo XIX, la tradición egipcia nunca desapareció del todo. Fue transmitida a los griegos, que la reinterpretaron en su propia mitología. De los griegos pasó a los romanos, y de los romanos a la tradición occidental. Las historias de dioses que bajaron del cielo, que interactuaron con humanos, que enseñaron y también castigaron, están tejidas en el tejido mismo de nuestra cultura. Consideremos ahora las pirámides de Giza, esos monumentos colosales que llevan más de 4000 años dominando el paisaje egipcio. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, es una de las estructuras más impresionantes jamás construidas por el ser humano. Contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos de los bloques de granito en la Cámara del Rey pesan más de 80 toneladas. La precisión de la construcción es asombrosa. Las 4 caras de la pirámide están orientadas casi perfectamente hacia los 4 puntos cardinales, con un error de menos de 1/10 de grado. Las esquinas forman ángulos casi perfectamente rectos. Las diferencias de nivel en la base, que cubre más de 5 hectáreas, son de solo un par de centímetros. Esta es una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna, lograda supuestamente con herramientas de cobre y piedra. La explicación convencional es que los antiguos egipcios, mediante ingenio, dedicación y un suministro aparentemente infinito de mano de obra, lograron esta hazaña técnica. Y es posible. No hay nada en la construcción de las pirámides que viole las leyes de la física. Pero la pregunta que muchos investigadores alternativos plantean no es si fue posible, sino si es probable. Imaginemos por un momento los desafíos logísticos. 2.300.000 bloques de piedra. Si la pirámide fue construida durante el reinado de 20 años de Keops, como sugiere la cronología convencional, eso significa colocar un bloque cada 2 o 3 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 2 décadas, sin errores, sin retrasos, sin descanso. Las canteras de donde se extraían los bloques más pesados estaban a cientos de kilómetros de distancia. El granito de la Cámara del Rey venía de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur. ¿Cómo transportaron bloques de 80 toneladas esa distancia? ¿Cómo los elevaron a decenas de metros de altura? ¿Cómo lograron la precisión milimétrica que observamos? Los defensores de la explicación convencional tienen respuestas para cada una de estas preguntas. Rampas, rodillos, cuerdas, poleas, fuerza bruta humana multiplicada por miles. Y quizás tienen razón. Quizás subestimamos la capacidad de nuestros ancestros. Pero también hay quienes sugieren que las pirámides son más antiguas de lo que se acepta oficialmente, y que podrían haber sido construidas con tecnología que no comprendemos del todo. Tecnología que quizás fue proporcionada por seres más avanzados, seres que tenían experiencia en ingeniería a escala planetaria, que habían construido infraestructuras en su propio mundo y que trajeron ese conocimiento a la Tierra. No estoy afirmando que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Eso sería simplificar demasiado una cuestión compleja. Lo que sugiero es que debemos mantener la mente abierta sobre cómo y cuándo fueron construidas y sobre qué conocimientos estuvieron disponibles para sus constructores. Y hablando de estructuras antiguas que desafían la explicación convencional, debemos mencionar a la Esfinge. Este león con cabeza humana ha vigilado las pirámides durante milenios, pero su verdadera edad sigue siendo objeto de debate.
La atribución convencional data la esfinge alrededor del 2500 antes de nuestra era, construida durante el reinado del faraón Kefren. Pero en 1991, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, presentó un análisis que causó controversia en el mundo académico. Schoch estudió los patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge y en las paredes del recinto que la rodea. Encontró que estos patrones eran consistentes con erosión por agua, específicamente por lluvias prolongadas e intensas. Pero aquí está el problema. Egipto no ha tenido lluvias significativas desde que terminó el último período húmedo del Sahara, hace al menos 7000 años. Si la esfinge muestra erosión por lluvia, entonces tiene que ser significativamente más antigua de lo que la cronología convencional acepta. Schoch sugirió que la esfinge podría tener entre 7000 y 9000 años de antigüedad. Otros investigadores han propuesto fechas aún más remotas, basándose en análisis astronómicos de la orientación del monumento. Algunas de estas propuestas sitúan la construcción original de la esfinge hace más de 10.000 años, durante la época en que el Sahara era verde y fértil. Si esto es cierto, entonces la esfinge es un vestigio de una civilización que existió antes del surgimiento del Egipto dinástico. Una civilización que los propios egipcios recordaban como el Zep Tepi, el tiempo de los dioses. Una civilización que podría estar conectada con los Anunnaki de los sumerios. Es una hipótesis controvertida, rechazada por la mayoría de los egiptólogos convencionales. Pero la evidencia geológica que Schoch presentó no ha sido refutada satisfactoriamente. El debate continúa, y mientras continúe, debemos mantener abiertas todas las posibilidades. Hablemos ahora de otro aspecto de esta historia que a menudo se pasa por alto. Los números, las matemáticas, porque si hay algo que conecta a todas estas civilizaciones antiguas, desde Sumeria hasta Egipto, desde los mayas hasta los constructores de Stonehenge, es su obsesión con ciertos números y proporciones. El número 12 aparece constantemente. Los sumerios tenían 12 dioses principales. Había 12 tribus de Israel. Había 12 dioses del Olimpo griego. Los aztecas dividían el tiempo en ciclos de 13 cielos y 9 inframundos, que juntos suman 22, pero organizados en grupos de 12 más 1. El zodiaco tiene 12 signos. Jesús tuvo 12 apóstoles. ¿Por qué 12? La respuesta convencional es que 12 es un número conveniente, fácilmente divisible por 2, 3, 4 y 6. Y esto es cierto. Pero los sumerios, que nos legaron el sistema de base 60 que todavía usamos para medir el tiempo y los ángulos, consideraban el 12 como un número cósmico, asociado específicamente con los cuerpos celestes, 12 meses en el año, 12 casas del zodiaco y, según su cosmología, 12 planetas en el sistema solar. La proporción áurea, ese número misterioso aproximadamente igual a 1,618, aparece en las pirámides de Giza, en el Partenón griego, en la arquitectura maya, en la espiral de las galaxias y en la disposición de las hojas en muchas plantas. Los antiguos la conocían y la utilizaban, aunque supuestamente no tenían las matemáticas formales para calcularla. El número pi, la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, está codificado en las dimensiones de la Gran Pirámide. La altura de la pirámide multiplicada por 2pi da exactamente el perímetro de la base. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O conocimiento deliberado incorporado en el diseño? Estos patrones matemáticos sugieren que los constructores de estos monumentos antiguos poseían un conocimiento sofisticado que no encaja con la imagen convencional de culturas primitivas.
¿De dónde venía este conocimiento? Los sumerios tenían una respuesta. Se lo enseñaron los Anunnaki. Los egipcios tenían una respuesta similar. Era sabiduría heredada del Zep Tepi, el tiempo de los dioses. Consideremos también la precisión astronómica de muchos monumentos antiguos. Las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Stonehenge está orientado hacia los solsticios. Los templos mayas rastrean los movimientos de Venus con precisión asombrosa. Göbekli Tepe, ese misterioso sitio en Turquía que data de hace más de 11.000 años, parece estar orientado hacia la constelación de Cygnus. ¿Por qué esta obsesión con las estrellas? ¿Por qué culturas de todo el mundo, supuestamente sin contacto entre sí, miraban al mismo cielo y construían monumentos para marcar los mismos eventos celestiales? La respuesta convencional habla de agricultura, de la necesidad de rastrear las estaciones para saber cuándo plantar y cosechar. Y hay verdad en esto, pero va más allá de la mera utilidad práctica. Hay un sentido de reverencia en estos monumentos, una sensación de que las estrellas eran importantes no solo como calendario agrícola, sino como algo más profundo, como el hogar de donde vinieron los dioses, como el lugar al que regresarían, como un recordatorio de que no estamos solos en el universo. Esta es la memoria humana de la que hablamos, no la memoria individual que desaparece con la muerte, sino la memoria colectiva, inscrita en piedra, transmitida en mitos, codificada en rituales, que se repiten generación tras generación, aunque hayamos olvidado su significado original. Los antiguos recordaban algo importante, algo que intentaron preservar de la única manera que podían, a través de monumentos que duraran milenios, a través de historias contadas junto al fuego, a través de religiones y rituales que mantuvieran viva la llama del recuerdo. Y en el centro de ese recuerdo, una y otra vez, encontramos la misma historia. Seres que vinieron del cielo, seres que nos crearon o nos elevaron, seres que nos enseñaron y nos gobernaron, seres que eventualmente se marcharon, pero que prometieron volver. ¿Regresarán? Según los textos sumerios, Nibiru tiene una órbita de aproximadamente 3.600 años terrestres. Si esto es cierto, y si los Anunnaki siguen habitando ese mundo, entonces periódicamente se acercan lo suficiente a la Tierra como para visitarnos de nuevo. La última vez que Nibiru se habría acercado, siguiendo este ciclo, habría sido alrededor del siglo VI antes de nuestra era. Una época de extraordinaria efervescencia religiosa y filosófica en todo el mundo. En Israel, los profetas hablaban de visiones celestiales y encuentros con ángeles. En Grecia florecía la filosofía. En India surgía el budismo. En China vivían Confucio y Lao Tse. ¿Coincidencia? ¿O efecto de algo que ocurrió durante ese período? Algo que reactivó la conexión entre la humanidad y sus antiguos creadores. Si el ciclo continúa, la próxima aproximación de Nibiru sería en algún momento de nuestro futuro relativamente cercano. Dentro de unos cientos de años, quizás menos si hay variaciones en la órbita que no conocemos. ¿Qué pasará entonces? ¿Volverán los Anunnaki a reclamar su creación? ¿O simplemente pasarán de largo, habiendo perdido interés en un experimento que comenzaron hace cientos de miles de años? No lo sabemos, no podemos saberlo. Pero la pregunta está ahí, flotando en el fondo de nuestra conciencia colectiva, manifestándose en nuestras películas de ciencia ficción, en nuestras religiones que esperan el regreso de un Mesías, en nuestra persistente sensación de que hay algo más, algo que no estamos viendo, algo que está a punto de revelarse.
Hemos llegado al tramo final de nuestro viaje. Hemos cruzado continentes y milenios. Hemos examinado tablillas de arcilla y monumentos de piedra. Hemos rastreado el oro desde las entrañas de la tierra hasta los cielos de donde supuestamente vinieron sus buscadores. Ahora es momento de unir los hilos, de contemplar el tapiz completo que hemos estado tejiendo y de enfrentarnos a las preguntas más profundas que esta historia plantea. Recapitulemos lo que hemos visto. Los textos sumerios, algunos de los documentos escritos más antiguos que poseemos, describen a unos seres llamados Anunnaki, que vinieron de un planeta llamado Nibiru. Estos seres, según los relatos, llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años en busca de oro para reparar la atmósfera de su mundo moribundo. Establecieron operaciones mineras en lo que hoy es Sudáfrica y, cuando el trabajo resultó demasiado agotador, incluso para ellos, crearon una nueva especie para que realizara las labores más duras. Esa especie fuimos nosotros, los humanos. Con el tiempo, los Anunnaki se involucraron más profundamente con su creación. Algunos de ellos tomaron esposas humanas y tuvieron descendencia híbrida. Surgieron conflictos entre diferentes facciones sobre cómo tratar a la humanidad. Un gran diluvio casi acabó con nuestra especie, pero un Dios compasivo salvó a un grupo reducido que repobló la tierra. Después del cataclismo, los Anunnaki decidieron civilizar a los humanos, enseñándoles agricultura, escritura, astronomía y las demás artes que permitieron el surgimiento de las grandes civilizaciones antiguas. Y finalmente, gradualmente, los dioses se marcharon, dejando solo sus leyendas, sus monumentos y una humanidad que todavía mira al cielo preguntándose si regresarán. Esta es la historia que cuentan las tablillas sumerias. La pregunta que debemos hacernos es si hay algo de verdad en ella. Hemos visto que hay anomalías que la historia convencional no explica satisfactoriamente. Las minas antiguas de Sudáfrica, con dataciones que se remontan a decenas de miles de años antes de lo que debería ser posible. La aparición súbita de civilizaciones avanzadas sin el lento proceso de desarrollo que la evolución cultural normalmente requiere. Los conocimientos astronómicos de pueblos antiguos que supuestamente no tenían los medios para obtenerlos. La obsesión universal con el oro, un metal que tiene poco valor práctico para sociedades primitivas, pero que ha movido imperios durante toda la historia conocida. Las similitudes entre mitos de culturas separadas por océanos, que cuentan esencialmente la misma historia, con diferentes nombres y detalles. Cada una de estas anomalías, tomada individualmente, podría quizás explicarse de forma convencional. Las minas de Sudáfrica podrían tener dataciones erróneas. Las civilizaciones antiguas podrían haber evolucionado más rápido de lo que suponemos. Los conocimientos astronómicos podrían ser resultado de siglos de observación cuidadosa. La obsesión con el oro podría ser una peculiaridad de la psicología humana. Las similitudes mitológicas podrían ser arquetipos universales del inconsciente colectivo. Pero cuando las juntamos todas, cuando vemos el patrón completo, la explicación convencional empieza a parecer forzada. Demasiadas coincidencias, demasiadas anomalías, demasiadas preguntas sin respuesta satisfactoria. La hipótesis de los antiguos astronautas, la idea de que seres de otro mundo visitaron la Tierra en el pasado remoto e influyeron en el desarrollo de la civilización humana, ofrece una explicación alternativa que, aunque extraordinaria, tiene cierta elegancia lógica. Explica las anomalías, conecta los puntos, proporciona un marco narrativo
que da sentido a lo que de otra manera serían coincidencias inexplicables. Por supuesto, una hipótesis elegante no es necesariamente verdadera. La historia de la ciencia está llena de teorías elegantes que resultaron ser incorrectas. Y la hipótesis de los antiguos astronautas tiene sus propios problemas. No hay evidencia física directa e inequívoca de presencia extraterrestre en la Tierra antigua. Las traducciones de los textos sumerios en las que se basa gran parte de la teoría son discutidas por los académicos. Y siempre existe el peligro de ver patrones donde no los hay, de conectar puntos que en realidad no están relacionados. Pero aquí hay algo importante que debemos reconocer. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado restos de naves espaciales antiguas o tecnología extraterrestre no significa que no existan. Podría significar simplemente que no hemos buscado en los lugares correctos, o que no reconoceríamos tal evidencia si la encontráramos. Si los Anunnaki tenían una tecnología suficientemente avanzada, sus artefactos podrían estar ocultos o podrían haberse degradado más allá del reconocimiento después de cientos de miles de años. Y hay algo más. Hay lugares en la Tierra donde no se nos permite excavar. Vastas áreas de Irak, la antigua Mesopotamia, han sido zonas de conflicto durante décadas, inaccesibles para la investigación arqueológica sistemática. ¿Qué secretos podrían estar enterrados bajo las arenas del desierto, esperando ser descubiertos? Los museos de Bagdad fueron saqueados durante la invasión de 2003 y miles de artefactos desaparecieron, incluyendo algunas tablillas cuneiformes que nunca habían sido traducidas. ¿Qué información contenían? ¿Por qué alguien se molestaría en robar tablillas de arcilla en medio de una guerra? Bajo la meseta de Giza, los escaneos con radar han revelado cámaras y túneles que nunca han sido explorados oficialmente. Las autoridades egipcias han sido notoriamente restrictivas sobre quién puede investigar estos espacios y qué se hace público sobre los hallazgos. ¿Qué hay debajo de las pirámides que no quieren que veamos? ¿O es simplemente burocracia y proteccionismo académico, como afirman los escépticos? En la Antártida, un continente cubierto por kilómetros de hielo, los satélites han detectado anomalías que sugieren estructuras bajo la superficie congelada. El Tratado Antártico de 1959 limita severamente quién puede explorar el continente y bajo qué condiciones. Oficialmente, esto es para proteger el medio ambiente prístino. Pero algunos se preguntan si hay otras razones para mantener alejados a los investigadores independientes. No estoy sugiriendo conspiraciones grandiosas ni encubrimientos globales, pero sí estoy señalando que hay mucho que no sabemos, mucho que no se nos permite investigar y mucho que quizás preferiríamos no descubrir porque desafiaría demasiado fundamentalmente nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pensemos por un momento en las implicaciones de que la historia de los Anunnaki fuera literalmente cierta. No metafóricamente, no simbólicamente, sino literalmente. Que realmente fuéramos una especie creada por ingeniería genética para servir como mano de obra a seres de otro mundo. Que nuestros dioses, todas las deidades que hemos adorado a lo largo de la historia, fueran en realidad visitantes extraterrestres con tecnología que nos parecía magia. Que la religión, en su forma más fundamental, fuera el recuerdo distorsionado de un contacto real con seres superiores. ¿Cómo cambiaría esto nuestra visión del mundo? ¿Cómo afectaría a las religiones establecidas que se basan en la idea
de un Dios trascendente y espiritual, no en extraterrestres con naves espaciales? ¿Cómo alteraría nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestro lugar en el cosmos, de nuestro propósito como especie? Para algunos sería devastador, el colapso de todo lo que creían cierto. Para otros sería liberador, la confirmación de que no estamos solos en el universo, de que hay algo más grande que nosotros ahí fuera. Y para otros más, quizás no cambiaría nada fundamental. Después de todo, sea cual sea nuestro origen, seguimos siendo quienes somos. Seguimos teniendo que vivir nuestras vidas, tomar nuestras decisiones, amar a quienes amamos. Pero hay una dimensión de esta historia que no hemos explorado todavía, una dimensión que tiene implicaciones no solo para nuestro pasado, sino para nuestro futuro. Y esa es la cuestión del regreso. Si Nibiru existe, si tiene la órbita elíptica que los textos sumerios describen, entonces periódicamente se acerca al interior del sistema solar. Y si los Anunnaki todavía lo habitan, entonces periódicamente están en posición de visitar la Tierra. La pregunta no es solo si vinieron en el pasado, sino si volverán en el futuro. Las tradiciones de todo el mundo hablan de un regreso. Los aztecas esperaban el regreso de Quetzalcóatl. Los cristianos esperan la segunda venida de Cristo. Los judíos esperan al Mesías. Los musulmanes esperan al Mahdi. Los hindúes esperan al avatar final de Vishnu. Los budistas esperan al Maitreya. Prácticamente cada tradición religiosa del planeta incluye la expectativa de que alguien o algo vendrá del cielo para transformar el mundo. ¿Es esto simplemente proyección psicológica? ¿El deseo humano de salvación externalizado en figuras míticas? ¿O es un recuerdo, transmitido a través de generaciones, de una promesa hecha hace mucho tiempo por seres que realmente vinieron del cielo y que dijeron que volverían? Si los Anunnaki regresaran hoy, ¿cómo los recibiríamos? ¿Como dioses, como invasores, como los creadores largamente esperados que finalmente vuelven a evaluar su experimento? ¿Y qué encontrarían ellos? Una especie que ha desarrollado tecnología nuclear, que ha viajado a la Luna, que está empezando a manipular su propio código genético. Una especie que podría no ser tan fácil de controlar como lo fue hace miles de años. Quizás esa es la razón por la que se mantienen distantes, si es que todavía nos observan. Quizás están esperando a ver qué hacemos con el poder que hemos desarrollado. Quizás están esperando a que alcancemos cierto nivel de madurez antes de rebelarse de nuevo. O quizás ya no les importamos y somos simplemente una vieja colonia olvidada en un rincón del cosmos. O quizás nunca existieron y todo esto es simplemente la elaborada mitología de nuestros ancestros, filtrada a través de la lente de nuestra propia fascinación moderna con los extraterrestres y la ciencia ficción. Esta es también una posibilidad que debemos considerar honestamente. Lo que no podemos negar es que la pregunta nos fascina. La idea de que no estamos solos, de que hay otros seres inteligentes en el universo, de que quizás algunos de ellos nos han visitado, ejerce un poder magnético sobre la imaginación humana. Buscamos señales de vida extraterrestre con radiotelescopios. Enviamos sondas a los confines del sistema solar. Escudriñamos los exoplanetas en busca de indicios de habitabilidad. Queremos saber, necesitamos saber. Y quizás esa necesidad misma es una pista. Quizás la razón por la que nos sentimos tan impulsados a buscar vida inteligente más allá de la Tierra es porque en algún nivel profundo recordamos que vinieron de allí, que nosotros mismos, en cierto sentido, venimos de allí, que somos hijos de las estrellas, literalmente, no solo poéticamente.
Volvamos al oro una última vez, porque este metal ha sido el hilo conductor de nuestro viaje y merece un cierre apropiado. A lo largo de la historia humana, el oro ha sido atesorado por encima de casi cualquier otra sustancia material. Guerras han sido libradas por él. Imperios han sido construidos sobre él. Continentes han sido explorados y conquistados en su búsqueda. Incluso hoy, cuando el oro tiene poco uso práctico en comparación con materiales más modernos, sigue siendo considerado la reserva de valor definitiva. Los bancos centrales de todas las naciones del mundo acumulan lingotes de oro en bóvedas subterráneas, como si en el fondo supieran que cuando todo lo demás falle, el oro mantendrá su valor. ¿Por qué? La explicación económica convencional habla de escasez, durabilidad, divisibilidad, todas razones válidas, pero no explican la dimensión casi religiosa de nuestra relación con este metal. No explican por qué el oro ha sido asociado con los dioses en prácticamente todas las culturas. No explican por qué sentimos una atracción visceral hacia él que va más allá de la racionalidad económica. Si la historia de los Anunnaki tiene algún fundamento, entonces quizás nuestra obsesión con el oro es una herencia genética, una programación implantada en nosotros por nuestros creadores, para asegurar que continuáramos extrayendo y valorando este metal incluso después de que ellos se marcharan. Una programación tan profunda que ni siquiera somos conscientes de ella, que experimentamos simplemente como un gusto natural, una preferencia obvia que no necesita explicación. Es una idea inquietante si lo piensas. La posibilidad de que algo tan fundamental como nuestros valores y deseos no sea realmente nuestro, sino implantado por otros para servir a sus propósitos. Que no seamos tan libres como creemos ser. Que estemos siguiendo un programa escrito hace cientos de miles de años por seres que nos diseñaron para sus propios fines. Pero también hay otra forma de ver esto. Si fuimos creados, si fuimos diseñados, eso no significa que estemos condenados a permanecer como esclavos para siempre. Un niño es creado por sus padres, pero eventualmente crece, madura y se convierte en su propia persona. Quizás ese es el destino de la humanidad. Comenzamos como una especie creada para servir, pero hemos evolucionado, hemos aprendido, hemos desarrollado nuestra propia identidad y nuestro propio propósito. Los textos sumerios cuentan que algunos de los Anunnaki, particularmente Enki, desarrollaron afecto genuino por los humanos, que nos veían no solo como herramientas, sino como seres con valor propio, que intercedieron a nuestro favor cuando otros querían destruirnos. Si esto es cierto, entonces quizás nuestros creadores no eran simplemente explotadores. Quizás algunos de ellos querían que creciéramos, que nos desarrolláramos, que eventualmente nos convirtiéramos en algo más de lo que originalmente fuimos diseñados para ser. Y quizás eso es exactamente lo que ha sucedido. Mira a tu alrededor. Mira lo que la humanidad ha logrado. Hemos construido civilizaciones que abarcan el globo. Hemos desarrollado tecnología que habría parecido magia a nuestros ancestros. Hemos explorado los cielos con telescopios y sondas espaciales. Hemos descifrado los secretos de la materia y la energía. Hemos empezado a modificar nuestro propio código genético. Si los Anunnaki nos crearon como trabajadores, entonces hemos superado con creces nuestras especificaciones originales. Hemos demostrado que somos más de lo que estábamos destinados a ser. Y eso, en última instancia, es quizás el mensaje más importante de toda esta historia. No importa de dónde vengamos, lo que importa es hacia dónde vamos.
Hagamos ahora una reflexión final. Esta noche hemos explorado una hipótesis que desafía prácticamente todo lo que nos han enseñado sobre la historia humana. Hemos considerado la posibilidad de que no estemos solos en el universo, de que seres de otro mundo nos visitaron en el pasado remoto, de que fuimos creados como una especie de trabajo por ingeniería genética, de que nuestra civilización fue sembrada por entidades que vinieron del cielo en busca de oro. No he presentado esto como verdad absoluta. No puedo hacerlo porque no lo sé con certeza. Nadie lo sabe. Lo que he intentado hacer es abrir una ventana a otra forma de ver nuestra historia, mostrar que hay anomalías y preguntas que la narrativa convencional no responde satisfactoriamente, y sugerir que quizás, solo quizás, hay más en nuestro pasado de lo que los libros de texto nos cuentan. La verdad, al final, es algo que cada uno debe buscar por sí mismo. Yo puedo presentar información, puedo hacer preguntas, puedo señalar conexiones y patrones, pero no puedo decirte qué creer. Esa es tu decisión. Y es una decisión importante, porque lo que creemos sobre nuestro pasado moldea lo que esperamos de nuestro futuro. Si creemos que somos simplemente el producto de la evolución ciega, sin propósito ni diseño, entonces nuestro futuro es lo que nosotros hagamos de él, ni más ni menos. Si creemos que somos creaciones de un Dios trascendente, entonces nuestro futuro está ligado a propósitos divinos que quizás no comprendemos del todo. Y si creemos que somos el producto de una intervención extraterrestre, entonces nuestro futuro podría incluir el regreso de nuestros creadores y todo lo que eso implicaría. Quizás la verdad contiene elementos de todas estas posibilidades. Quizás la evolución jugó un papel, pero también la intervención. Quizás lo que llamamos Dios y lo que llamamos extraterrestres son, en algún nivel, lo mismo visto desde diferentes perspectivas culturales. Quizás la realidad es más compleja, más maravillosa y más misteriosa de lo que cualquier explicación simple puede capturar. Lo que sí sé es esto: la humanidad está en un punto de inflexión. Por primera vez en nuestra historia, tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos, ya sea a través de guerra nuclear, cambio climático, pandemias diseñadas o cualquiera de las otras amenazas existenciales que enfrentamos. Pero también tenemos, por primera vez, la capacidad de trascender nuestras limitaciones, de expandirnos más allá de este único planeta, de convertirnos en una especie verdaderamente espacial. Las decisiones que tomemos en las próximas décadas determinarán cuál de estos caminos seguimos. Y quizás, solo quizás, hay quienes nos están observando para ver qué elegimos. Quizás esta es la prueba final, el examen que determinará si somos dignos de unirnos a una comunidad más amplia de seres inteligentes en el cosmos. O quizás estamos completamente solos y todo depende de nosotros mismos. De cualquier manera, el futuro está en nuestras manos. Somos los herederos de una historia extraordinaria, sea cual sea la verdad sobre nuestros orígenes. Y somos los arquitectos de lo que vendrá después. Esa es una responsabilidad tremenda, pero también una oportunidad sin precedentes. Así que te dejo con una pregunta, la misma pregunta con la que comenzamos, pero vista ahora con nuevos ojos después de todo lo que hemos explorado. Si la historia de los Anunnaki es cierta, si realmente vinieron por el oro, si realmente nos crearon, si realmente prometieron volver, ¿estamos viendo el pasado de ellos o nuestro propio futuro? Cuando miramos a las estrellas, ¿estamos mirando hacia donde ellos se fueron o hacia donde nosotros eventualmente iremos? Quizás la respuesta es ambas cosas.
Quizás el destino de los hijos es siempre seguir los pasos de los padres, superarlos y eventualmente encontrarse con ellos de nuevo como iguales. Quizás ese es el arco de toda la historia humana, desde los primeros trabajadores en las minas de Sudáfrica hasta los astronautas del futuro que colonizarán otros mundos. Un viaje de esclavos a dioses, de creaciones a creadores. Si esto es cierto, entonces la historia de los Anunnaki no es solo una historia sobre nuestro pasado, es una profecía sobre nuestro futuro, una profecía que nosotros mismos estamos escribiendo día a día, elección por elección, generación tras generación. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del tiempo. Si has disfrutado esta exploración, si te ha hecho pensar, cuestionar, imaginar, entonces hemos logrado algo valioso juntos. El conocimiento es un viaje sin fin, y cada respuesta que encontramos solo abre nuevas preguntas. Pero eso es lo que hace que valga la pena seguir buscando. Cuida de ti mismo y de los tuyos. Mantén la mente abierta, pero el escepticismo sano. Y nunca dejes de preguntarte qué más hay ahí fuera, esperando ser descubierto. Hasta la próxima vez, cuando volveremos a explorar juntos los rincones más oscuros de la historia y los misterios más profundos de nuestra existencia. Porque al final, como dijo alguien sabio hace mucho tiempo, la verdad está ahí fuera. Y quizás, solo quizás, siempre lo ha estado, esperando pacientemente a que estuviéramos listos para encontrarla. Descansa ahora. Deja que estas ideas se asienten en tu mente. Y cuando mires al cielo nocturno, cuando veas esas estrellas distantes brillando en la oscuridad, recuerda que quizás, hace mucho tiempo, alguien hizo ese mismo viaje a la inversa. Miró hacia aquí, hacia nuestro pequeño punto azul, y decidió venir. Decidió crear. Decidió enseñar. Y ahora, después de todo este tiempo, nosotros estamos empezando a recordar. El oro brilla bajo la tierra, esperando. Los monumentos antiguos permanecen en pie, testimonio silencioso. Las tablillas de arcilla guardan sus secretos en los museos del mundo. Y nosotros, los hijos de los Anunnaki, o quizás simplemente los hijos de la evolución y del azar, continuamos nuestro viaje hacia las estrellas. Porque eso es lo que somos. Somos buscadores. Somos creadores. Somos la especie que mira hacia arriba y se pregunta qué hay más allá. Y esa curiosidad, ese impulso insaciable de saber, es quizás el mejor argumento de todos de que hay algo especial en nosotros, algo que vale la pena preservar, algo que vale la pena llevar a las estrellas. Buenas noches, y que tus sueños te lleven a lugares que la razón no puede alcanzar.